Pueden sentarse, mis amados hermanos. Esta noche vamos a continuar con la enseñanza del libro de Efesios. Recuerden que el libro de Efesios fue dado desde la prisión, ¿no? O sea, el libro de Efesios junto con Filipenses, junto con Colosenses y junto con Filemón, fueron 4 cartas que fueron dadas desde la cárcel de Roma. La cárcel se llama Mamertina de Roma, y allí estaba Pablo preso por causa de la palabra del Señor. Entonces vamos a continuar estudiando el capítulo 3. Hoy vamos a mirar todo el capítulo 3, y el capítulo 3 habla desde el verso 1 al 13, sería una unidad de pensamiento, y a partir del 14 en adelante hasta el 21 sería la otra unidad de pensamiento. ¿Listo, hermano? Entonces, vamos a mirar esta partecita. Es una parte muy doctrinal. Quisiera que aprendieran esto. Del 1 al 3, en Efesios, del 1 al 3, es doctrina, doctrinal. ¿Ya lo copiaron? Del 1 al 3 es ¿qué? Es doctrina. Pero a partir del verso del 4, capítulo 4 en adelante, entonces ya no es doctrinal, sino es práctica. O sea, lo que la doctrina nos enseña, entonces a partir del capítulo 4 lo ponemos en práctica. Y entonces a partir del capítulo 4 la carta a los Efesios nos habla de la unidad. Entonces la iglesia debe ser unida, nunca atacarnos unos a otros, sino tener unidad. ¿Listo, mis amados hermanos? Bueno, entonces Efesios capítulo 3, versículo número 1 en adelante. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Los gentiles éramos nosotros, porque la palabra gentil quiere decir aquella persona que no nació en Judea o que no nació en Israel. Y como nosotros somos de diferentes nacionalidades, ¿cierto? En esta noche acá hay colombianos, ¿cierto? Pero están oyendo los ecuatorianos, están oyendo los estadounidenses, están oyendo en España, ¿cierto? En Italia también. Entonces, hay diferentes nacionalidades. Entonces, todo el que nació fuera de Israel se le denomina como gentil. Y esa era la pelea que había antiguamente entre los gentiles con los judíos, porque los judíos se creían superiores, o como aquí se creían superior raza a los demás personas, y eso los llevó a problemas, a dificultades, porque se levantaron otros pueblos que quisieron acabar con los judíos, ¿cierto? Porque si había otra raza que se creía también muy potente, muy superior, ¿cierto? Como los alemanes, ¿cierto? En esa época, entonces ellos peleaban entre sí. Pero en este caso la Biblia nos habla es
de los gentiles, la pelea con los gentiles y los judíos. Era la pelea. Entonces, con esa base es que iniciamos. Por esta causa, repetimos, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Entonces, note, si es que habéis oído de la ¿qué? Administración de la gracia de Dios, ¿cierto? Como Dios desde el principio, ¿qué hizo desde el principio? Pues viene administrando todo el proyecto de salvación. Por eso lo que usted ve ahí, ahí donde está la palabra Jesucristo, que hay un uno, nosotros tenemos que aprenderlo a interpretar. Ese uno, que a veces no lo entendemos porque hay un uno y una palabra libro, es porque es un libro. ¿Pero cuál libro? La Biblia. Una historia. ¿Qué historia? No la de lo Israel, sino la historia de la redención. Porque a veces nos equivocamos. La historia del pueblo de Israel. No, es la historia de la redención. Porque si dijéramos la historia de Israel, entonces nos quedaríamos con Israel nomás. Y los gentiles, y Dios, cuando da el proyecto de administración, da el proyecto para que los dos sean salvos, tanto los gentiles como los judíos. ¿Listo, mis amados hermanos? Entonces, y un personaje que es Cristo. O sea, que me está diciendo que la Biblia, desde el comienzo, está el proyecto de Dios de la redención de la humanidad, porque la humanidad había caído con el pecado de Adán y de Eva. O si lo quiere colocar al contrario, de Eva y de Adán, ¿cierto? Entonces, ellos cayeron en pecado. Entonces, por eso habla de la administración de la gracia de Dios. Y cuando habla de gracia de Dios, es que es gratuito y que no la merecíamos nosotros, la gracia de Dios. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, nos dio la gracia. O sea, que es un favor inmerecido. Versículo número 3. Porque por revelación, o sea, está hablando Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Y cuál es la revelación? Cristo se revela a Pablo. ¿En qué momento Cristo se le revela a Pablo? Cuando él va persiguiendo a los creyentes o persiguiendo la iglesia. Entonces Pablo, que era judaizante, y entonces los judíos perseguían a los gentiles porque no los aceptaban. Ellos creían que era el pueblo escogido por Dios, solamente ellos, y que nadie más podía entrar, ¿cierto?, al reino de los cielos, sino solo ellos. Entonces, Pablo iba persiguiendo la iglesia, camino a Damasco, dice la palabra del Señor en el libro histórico, capítulo 9. Entonces dice que el Señor se le revela o se le aparece a Pablo y le da el misterio del evangelio. ¿Listo, mis amados hermanos? O el misterio de las buenas nuevas. Entonces, por eso el verso 3 está diciendo que Pablo, por revelación, el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, Pablo en las otras epístolas ya ha venido aclarando acerca de ese misterio y de esa revelación y del conocimiento del misterio de Cristo. 5, misterio que en otras generaciones, o sea, Antiguo Testamento, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Aquí los mete los dos, gentiles y judíos, porque hijos de hombres son los dos. Como ahora es revelado santos apóstoles
y profetas por el Espíritu de Dios o Espíritu Santo. ¿Listo, hermano? Entonces, notamos que ese misterio fue revelado a los profetas y revelado a los apóstoles. Por eso tenemos que devolvernos un momentico aquí al 2:20. Vamos a devolvernos al 2:20. Un momentico para mirar. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, la iglesia y todo creyente nuevo debe tener su fundamento en Cristo Jesús. Entonces, debemos esforzarnos nosotros, los predicadores, para enseñar a las personas a que se fundamenten. ¿En qué fundamento? En el fundamento de los apóstoles y el fundamento de los profetas, porque Cristo se reveló a ellos. ¿Listo, hermano? Notamos que en Mateo capítulo 10, apunte esa cita, Mateo 1, allá Cristo escoge a 12 apóstoles. Y si Cristo mismo escoge a 12 apóstoles, entonces es porque eran 12. ¿Estamos? Cristo tenía toda la autoridad para haber escogido 15 o 20, ¿cierto? O 100 apóstoles, ¿cierto? O sea, con el fin de invadir, pero Dios en su soberanía escoge 12, porque era un proyecto del reino de los cielos y una administración del reino de los cielos. Escogen a 12, ¿listo? Es acá. La iglesia debe estar edificada sobre el fundamento de los apóstoles y sobre los profetas, ¿listo? Vamos a mirar en el verso número 6, que los gentiles son coherederos, o sea, nosotros, los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, mire, el Espíritu Santo por boca de Pablo está diciendo, y acá le está hablando a la iglesia de Éfeso. ¿Y qué pasaba con la iglesia de Éfeso? Estaba ubicada en una zona muy tremenda, idolatría, pero aparte de idolatría había mucha gente que era judaizante. Éfeso era una capital de la provincia romana. Éfeso era la capital de la provincia, ¿qué? Romana de Asia. En Éfeso había un templo de Artemisa. Y era un templo muy fuerte en ese entonces. Y entonces Pablo se quedó allí. ¿Y por qué se queda allí Pablo en Éfeso? Pablo se queda 3 años. Porque los hermanos que habían creído en Cristo estaban débiles en la fe. Y cuando él estuvo allá, se quedó 3 meses cimentándolos. Poniendo 3 años. ¿Dije 3 meses? No, entonces borremos, y 3 años. Entonces se quedó 3 años allí con ellos, cimentándoles, porque su fe estaba débil. ¿Listo? Ahora vamos a mirar el mismo libro de Efesios, que eso sería para la semana entrante, capítulo 4, verso 11 en adelante. Vamos a mirar un poquito ahí. Y él mismo, Cristo mismo, por eso les di Mateo 10:1. Cristo mismo constituyó a unos apóstoles. Mateo 10, ahí narra quiénes son los que escogió Dios y los nombres. Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, pero miremos acá el verbo. Acá el verbo está en pasado. Cristo mismo constituyó, ¿cierto? Porque cuando usted oye por ahí que no hay apóstoles en el día de hoy, dice, pero sí, Cristo los constituyó. Sí, pero el verbo es que los constituyó, no dice los constituirá, o no dice con gerundio, ¿no? En la parte de gerundio,
constituyendo, cada vez que aparezca uno lo va constituyendo, no, ¿cierto? Sino lo constituyó, o sea, es pasado, ¿listo? Ahora vamos a mirar para qué son estos hombres, ¿listo, hermano? Apóstoles y profetas, que ya vimos que el mismo Cristo dice que es para fundamento. Y luego Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice que es para fundamento. A otros evangelistas, los que llevan el mensaje. Estos no los que van a los estadios, que se le da el nombre de evangelista al que viene a las iglesias y emociona a la iglesia por 3 días o 4 días o una semana. Entonces, ay, llegó un evangelista. No, el evangelista es el que va predicando puerta a puerta, de pueblo en pueblo. ¿Estamos? Porque se tiene otro concepto. ¿Listo? A otros pastores y maestros, verso número 12. A fin, o sea, el fin de estos maestros, pastores y evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos. Y ustedes son los santos. Para la obra del ministerio. O sea, que nosotros como pastores estamos desempeñando el ministerio que Dios dejó, ¿cierto? Por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la función? ¿A fin de qué? De perfeccionarlos a ustedes que ya iniciaron un camino de santidad. Iniciaron un camino de santidad. Cada día vamos a ser mejores, cada día vamos a ser mejores. Cada día, dice el texto, tenemos que ir creciendo, no decreciendo. Yo pienso que una mamá, cuando tiene un niño, lo que ella espera es que el niño crezca, que crezca, que crezca, que crezca, ¿no? ¿Estamos? Y el niño va creciendo y usted, bueno, no, a veces ni nos damos cuenta ni somos capaces como creyentes de darle gracias a Dios. Mi hijo creció. Y si quiere yo les hago el reto. Miren las fotos del niño cuando era pequeñito, 1 mesecito, 2 mesecitos, 1 añito, que 2 añitos. Y cada vez que cumple 1 añito le hacemos una parranda con los compadres y traemos fiesta y hacemos cosas para honrar el mundo, pero no para honrar a Dios. Y debemos mirar, ay, mire cómo Dios lo lleva en crecimiento. Y va creciendo. Acordémonos de darle gracias a Dios por ese crecimiento. Acordémonos de darle gracias a Dios porque nuestro hijo creció, ¿cierto? Y que hoy en día ya está grande. Entonces, no, mi hijo ya cumple los 18 años, hay que hacerle una fiesta, ¿cierto? Y mi hija ya cumple 15 años, hagámosle una fiesta. Y nos toca hacerle fiesta de 15 años y lo primero que pensamos es en el licor y en la parranda. Y Dios, que es el que le ha dado el crecimiento a esos huesos, ¿no hay un amén? Amén. Dios le ha dado crecimiento a los huesos. Entonces, démosle gracias a Dios por ese crecimiento de esos hijos. ¿Viste, hermano? Pero a veces deshonramos a Dios con lo que hacemos. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos. Pero no terminé. Si una mamá no ve crecer a su hijo, se preocupa. Y urgente al médico. Y si el médico le dice, le saca examen y dice, no sé, no le encuentro. No, pero ¿por qué no crece? Y pasan los años, los días, y no crece, ¿cierto? Entonces nos preocupamos. Entonces, note que es de Dios el crecimiento. ¿Listo, hermano? Y aquí también es de Dios, pero lo está enseñando, a fin de perfeccionar a los santos. Y el propósito, ¿para qué los perfeccionamos a ustedes? O sea, les enseñamos doctrina, ¿cierto? Para la obra del ministerio, para que no se queden ahí en la banca. No pasen los días, los años y lo mismo. Y entonces nos entra ya como la Rusia, después dicen, no, ya no vuelvo. Hubo un hermano que dijo, es que yo ya he ido a tantos cultos suyos, ya sé lo que usted predica. ¿Para qué voy? ¿Cierto?
Yo creo que la hermana Rosena dirá, ¿yo para qué voy? Ya sé que va a predicar el jueves, ya sé que va a predicar, ¿cierto? Y ahora más que estamos repasando Efesios, dirá, eso es lo mismo de lo que ya sé, entonces no vamos. No, no es lo mismo porque hay cosas nuevas, mis amados hermanos. ¿Listo, hermano? Ahora, ¿por qué lo estoy predicando? Porque esta es una carta, acuérdese, Efesios es una carta, pero dentro del ámbito evangélico, a Efesios se le llama la carta magna, o sea, máxima, la carta magna de la unidad, que nos habla de la unidad. ¿Listo? Y por esa razón, si lo podemos repasar muchas veces en el año, sería bueno. ¿Listo, hermano? Sigamos. A fin de perfeccionar a los santos, o sea, para perfeccionarlo a usted, no se me duerma, ahora me hace el dormido. Para la obra del ministerio. ¿Cierto? Como para que diga, no, eso no es conmigo. No, es que lo estamos perfeccionando a ustedes para la obra del ministerio. ¿Está claro? Se fueron todos. Bueno. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que hablemos más a otras personas y para estar edificados, para edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que el cuerpo de Cristo, así como el cuerpo de su Hijo creció y se fortaleció, ¿cierto? Yo conozco a unos hijos de unos hermanos. Eso, el muchacho yo lo conocí desde muy pequeñito, como 3 meses, y ahora es un tremendo acuerpado crecido. O sea, bien alimentado, ¿cierto? Y yo creo que ustedes están bien alimentados por la palabra. Pero se quedaron ahí y no se desarrollan en el ministerio que Dios les ha dado. A cada uno de ustedes Dios les ha entregado un ministerio. A ver, yo repito esa parte. Los que están, los nuevos, ¿cierto? Por ejemplo, yo veo personas nuevas. Familiar de Robinson, por ejemplo. ¿Listo? Usted es nueva, pero acuérdese, usted la colocó Dios acá para que usted aprenda y se perfeccione y más adelante sea una predicadora. Predique a Cristo. Alguno dice, no, pero es que yo predicar, es que uno no se asuste. Así me pasaba a mí cuando el pastor Humberto Ordóñez me dio, usted tiene que predicar tal día. Entonces yo me llené de pánico, porque donde el hermano Humberto Ordóñez era una iglesia tremendamente gigante, grande. Entonces uno le daba miedo, ¿cierto? Y de pronto usted dice, no, yo no paso allá, yo no. No, aprenda lo que el texto dice y aquí no tiene que decir otra cosa sino lo que el texto dice. Porque usted va a predicar a Cristo y no se va a predicar a usted. ¿Listo? Entonces, para la edificación del cuerpo de Cristo, pongámosle el 13. Hasta que todos lleguemos, note, no dice que hasta algunos, sino que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y por qué habla de la unidad? Porque estamos en la carta magna de la unidad. ¿Sí me va a entender? ¿Ya lo aprendieron? Bueno, entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, eso es lo que usted tiene que apuntarle. Llegar al conocimiento de ¿quién? De Cristo. Que conozca bien a Cristo. Repito, que conozca bien a Cristo. Que conozca bien a Dios. Porque si no vamos a tener problemas en el futuro. ¿Sabían eso ustedes o no? Vamos a mirarlo. Cambiemos aquí un momentico y pongamos segunda de Tesalonicenses 1:7. Lo coloco desde el 7 porque quiero que mire la palabra ángeles desde el verso 7. Esta noche está haciendo más sueño que las otras noches, ¿cierto? Porque tengo como la mitad de la iglesia dormida. Y a vosotros que sois atribulados, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, la venida de Cristo,
con los ángeles de su... Esta noche vamos a encontrar también la palabra poder en el texto. Ángeles de su poder. Recuerden, el poder es de Dios, no de nosotros. A veces los predicadores piensan que el poder es de ellos. Desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, ahora empiece, en llama de fuego, viene Cristo en llama de fuego, ya no viene para dejarse matar, ya ahora viene para juicio, para dar retribución, o sea, pago a los que no conocieron a quién. Por eso es una necesidad apremiante conocer más de Dios, conocer más de Cristo. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo vamos a obedecer si no sabemos, cierto? ¿Y cómo van ustedes a obedecer, cierto? Si no hay quien les enseñe. Por eso el predicador, como veíamos el domingo, el predicador, el trabajo mío es hacerles entender a ustedes lo que la palabra de Dios dice. ¿Listo, hermano? Bueno, nos devolvemos otra vez a Efesios, capítulo 3, y nos vamos para el verso número 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, ¿cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Cuando un gentil acepta a Jesucristo porque oyó la palabra de verdad, ese gentil ahora es injertado en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender y saber y siempre tenerlo presente. Yo ahora estoy en el cuerpo de Cristo, ¿cómo voy a pecar? Si estoy metido en el cuerpo de Cristo, para que cuando Cristo venga por la iglesia, yo esté en el cuerpo de Cristo. ¿Listo? Entonces ahora estamos en el mismo cuerpo, le está diciendo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a los gentiles que estaban en donde, en Éfeso, y que se habían convertido algunos de la idolatría y ahora conocían de la palabra del Señor. Y los que ya conocían de la palabra del Señor, entonces se habían dejado engañar por otros judaizantes y ahora estaban echando reversa. Estaban así como, entonces Pablo tuvo que quedarse 3 añitos con ellos y enseñarles incansablemente acerca de la salvación por gracia, porque eran dados a hacer cosas de la ley. Lo mismo que nosotros, hacer cosas de sacrificios y cosas, ¿cierto? Como creyentes queremos hacer sacrificios, ¿cierto? Sigamos. El 6. Y que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, o sea que yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Mire qué privilegio. Y copartícipes de las promesas de Cristo, de la promesa de Cristo, Jesús, por medio del Evangelio. 7. Del cual yo fui hecho ministro por el regalo, la palabra don es regalo de la gracia de Dios. Dice Pablo, gracia de Dios. O sea, Pablo tenía bien definido lo que es la gracia de Dios. No por lo que yo haga, sino por lo que Cristo hizo. ¿Sí nota eso? No por lo que yo haga, sino por lo que Cristo ya hizo por mí en la cruz del Calvario. Versículo continúa, que me ha sido dado según la operación, que me ha sido dado según la operación, note que no dice de mi poder, sino de su poder, el poder de Cristo. Él es el poderoso, no es el predicador, ni es usted. Tampoco es el evangelista. ¿Listo, mis amados hermanos? Porque la iglesia es dada a la idolatría. 8. A mí, que soy, mire lo que dice Pablo, menos que el más pequeño de todos los santos. Mire qué diferente, ¿no? Pablo está diciendo, a mí que soy menos, o sea, que soy el más pequeño de todos los santos. Pero mire lo contrario, lo que pasa en las iglesias. En las iglesias, el que ya se sabe un texto de San Juan 3:16, ya él piensa que es más santo que todos y ahora es el pavo real. ¿Conocen un pavo real? De la iglesia. O sea, él piensa que él es el súper espiritual. Y Pablo, que fue
uno de los apóstoles, escogido por Dios, y que Cristo se le reveló a él. Él está diciendo que es el más pequeño de todos. En 1 Corintios, capítulo 15, para que ustedes lo tengan presente, él dice que es el abortivo. Que él es abortivo. ¿Listo? O sea, que él no merecía eso. Y a veces nosotros nos convertimos y pensamos que somos ya los supergigantes espirituales, mis amados hermanos. A más Biblia, a más conocimiento de Dios, yo tengo que menguar más. A más conocimiento de Dios, menos Gonzalo. Que yo decrezca, pero o que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. ¿Listo? Porque Él es el poderoso. 9. 8. A mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar. Note, él la toma como una gracia de Dios. O sea, ¿por qué Pablo hace mención de que le fue dada esa gracia? Porque Dios hubiera podido darle ese privilegio, y ahora aprendimos esta noche que es una gracia. Así que cuando Davis va a evangelizar su barrio, es la gracia de Dios en Davis, y lo está haciendo, y es Dios operando en él, no es Davis operando en Cristo, no, es Cristo operando en cada uno de los que evangelizamos. Por eso es tan interesante, tan importante, que nosotros hablemos de Cristo. Cambiemos un poquito, ¿cierto? Porque nosotros hablamos mucho del prójimo, entonces ahora hablemos de Cristo, ¿cierto? Mejor de Cristo, hablemos de Cristo, que Él es el mandato de Dios. Dice, de esta gracia de anunciar entre los gentiles, o sea, entre los inconversos, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando dice inescrutables, es que son insondeables. O sea, inescrutable es que por más de que yo esculque y me ahonde más y me hunda más buscando, no voy a encontrarle fondo. ¿Y qué es lo que no le encuentro fondo? Las riquezas de Cristo. ¿Listo? Pero no está hablando de plata. ¿Estamos? No está hablando de plata. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, Dios escondió todo esto, ¿cuándo? Desde la antigüedad hasta ahora, pero estaba todo bien cuadrado ya. Esto de la predicación del evangelio y el tiempo que le tocó a usted vivir y el tiempo que le toca ahora a usted anunciar el evangelio, estaba ya diseñado en la administración de Dios, mis amados hermanos. Dice 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? Entonces, ¿a quién le corresponde dar a conocer a Cristo? Uy, lo dijeron como muy... No, a mí, a usted le corresponde. Usted forma parte del cuerpo de Cristo. Entonces, a mí es que me corresponde hablar de Cristo. ¿Cierto? 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Note, ¿qué nos está mandando a hacer? A llevar el mensaje del evangelio. ¿Listo? Y no asustarnos. ¿Con quién? Con los principados, con las potestades. Y a veces nosotros nos agarramos a hacer otras cosas, guerra espiritual, donde el Señor dice,
Él tiene todo ya y Él es soberano. ¿Sobre qué? Sobre todo principado, sobre toda potestad. ¿Listo? Aprendamos eso, hermano. Creamos lo que la Biblia dice y no nos dejemos embolatar, ¿cierto? Usted lo que debe es anunciar a Cristo donde quiera que vaya. ¿Listo, hermano? Bueno, muy poquito, pero bueno, con eso empezamos. Sigamos. 11. Conforme al propósito eterno. ¿El propósito desde cuándo es? Eso viene eterno. ¿Qué hizo? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, note que empieza el versículo 12. ¿En quién? Ese sería ¿quién? En Cristo. ¿En quién es Cristo? En quién tenemos seguridad. ¿Tenemos seguridad o no tenemos seguridad? Este versículo 12 es supremamente importante para usted y para mí. ¿En quién tenemos qué? ¿Tiene usted en Cristo seguridad o no tiene en Cristo seguridad? Él dice que Él es la roca eterna de los siglos. Y si yo estoy parado sobre la roca o mi vida está fundamentada sobre la roca, aunque vengan ríos, aunque vengan vientos, ¿cierto? Aunque venga lo que venga, yo estoy protegido. ¿Está claro? Ahora, en Cristo tenemos seguridad, debe creerlo, hermano. Y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Listo, mis amados hermanos? Uno percibe, el caso mío, como pastor yo percibo, cuando yo llego a algún hogar y veo a los hermanos todos asustados, pastor, venga, no trajo el aceite. Pastor, hay que ungir las puertas, se nos metió el diablo anoche. Y la gente piensa, o sea, son inconversos asistiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía están creyendo en el aceite. La Biblia no nos manda a creer en el aceite, hermanos. Yo sé que a algunos no les va a gustar esto, pero la Biblia no nos manda a creer en el aceite, nos manda a creer en Cristo. Porque en Él tenemos ¿qué? Seguridad. En Él tenemos acceso. Acabamos de verlo. En Él tenemos seguridad. En Cristo tengo seguridad. ¿Cierto? Que si el enemigo me va a atacar, ¿tengo o no tengo seguridad? Tengo seguridad. ¿Por qué? Porque estoy en el cuerpo de Cristo. Y si estoy en el cuerpo de Cristo, ¿cómo? Imaginémonos aquí en la mente, ¿cómo el diablo me va a atacar? Si yo estoy dentro del cuerpo de Cristo, piense eso. ¿Usted es cristiano? Entonces está metido en el cuerpo de Cristo. Y si usted está metido en el cuerpo de Cristo y está el Padre y está el Espíritu Santo, imagine, está completo, dice Colosenses. ¿Cómo lo va a atacar el diablo? No, pastor, es que anoche, no, terrible. Toca que haga otra visita y traiga el aceite porque toca ungir las puertas y toca ungir las camas y todo. No, yo no hago eso. Yo soy creyente. Y yo creo que el Señor me da, ¿qué me dice? Confianza. En Él tenemos confianza y tenemos ¿qué? Seguridad. ¿Lo puede creer? Yo pienso que si no predicara más esta noche, que se vaya usted con ese mensaje, que en Cristo, pero si usted es creyente va a creer en Cristo, ¿cierto? Y que usted pueda decir, ¿cierto? Confiadamente, Cristo es mi fortaleza. Que pueda decir, Cristo es el que me cuida. No hay nada más. Pero ve uno muchos tipos de creyentes asustados. Versículo 12 nuevamente. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora se partiría ahí la unidad de pensamiento, por lo cual pido que no desmayéis. ¿A quién? A los de Éfeso. A causa de mis tribulaciones, o sea, porque estaba metido en la cárcel,
mis tribulaciones, pero no está diciendo por las tribulaciones que me están haciendo aquí en la cárcel, sino yo estoy pensando en ustedes, mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Me dio a entender? ¿O la Biblia está clara o no? ¿Qué está diciendo? Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Que las tribulaciones de los creyentes pasarían a ser la gloria de ellos. Y tengamos en cuenta, cada vez que nosotros subimos una tribulación, ¿cierto? Una situación que no la esperábamos, pero se presentó y estamos nosotros metidos ahí dentro de la tribulación. No importa que estemos en la tribulación, no podemos dejar perder el gozo. ¿Por qué? Porque ya leímos el versículo 12 y en el versículo 12 que nos dijo que Él es mi seguridad y mi confianza. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, si yo vivo de esa manera, ahora sí puedo decir como Pablo, ¿cierto? En Filipenses, que estaba en la cárcel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no importa lo que venga, lo que se llegue, ¿cierto? No me va a derretir. ¿Estamos, hermanos? Bueno, se pierda lo que se pierda. Sí, hay personas que le perdió un billetico de 20 y una se desanimó todo. Y ya no quiere volver a la iglesia. Y le echan la culpa a Dios. ¿Para qué Dios me dejó que me perdiera los 20,000 pesos? Es que usted fue el descuidado, ¿cierto? O en la soberanía de Dios, Dios permitió que los pasara a otro. Sencillamente. Verso número 14. A partir del 14, entonces cambia en una oración. ¿Listo, hermano? Ahí empieza una oración. Y entonces vamos a terminarlo, aunque son las 8, pero vamos a mirar porque esa es una oración. Por esta causa, o sea, como Cristo es que mi seguridad, ¿cierto? Y yo sé que yo estoy metido en el cuerpo de Cristo y que sé que estoy metido dentro del propósito eterno de Dios. Entonces, ahora, por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas. O sea, Pablo, ¿qué está haciendo? Doblando rodillas allá en la cárcel. Si fuera, en el caso mío, yo estuviera preso, yo estaría renegando. ¿Para qué me dejó meter a la cárcel? Ahora no oro. Ahora no leo la Biblia. Ahora no le hablo a ningún preso de la palabra. ¿Cierto? Como si Dios tuviera la culpa de la fechoría que yo hice. Entonces, note. Ahora Pablo dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Note. Pablo, doblando las rodillas, ¿ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. Y usted y yo hemos tomado nombre. Y yo doy gracias a Dios porque Él vino a mi vida y Él en su amor y en su misericordia me rescató a mí y a la vez rescató a mi familia. ¿Está claro? Uy, Señor, si ustedes hubieran conocido al hermano Gonzalo antes, ¿cierto? De parranda en parranda, y no había plática que alcanzaba porque toda era para el licor. Pero al rescatarme a mí, ahora rescató mi familia. Y ahora somos de la familia de Dios también. Entonces, mire lo que dice, quien toma nombre toda familia, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Propósito, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Está orando, acuérdense. Mire la oración, para que usted la capture cómo es.
y notemos que en ninguna parte está reprendiendo al diablo, ni atando al diablo, ni echándolo fuera, ni nada de estas cosas, ni para que os den conforme a las riquezas de su gloria. Está pidiendo que la iglesia de Éfeso sea bendita con las riquezas de su gloria. ¿Y cuál es la gloria? ¿Ah? ¿Cuál es la gloria? Cristo. No se les olvide. Aquí está hablando de Cristo. Cristo es la gloria. La gloria del Padre es Cristo. ¿Está claro? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Tengamos en cuenta esto porque hay un juego de palabras acá. Con poder en el hombre interior, no exterior. O sea, no está hablando del cuerpo, sino de el alma, ¿cierto? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, ¿Cristo dónde debe estar? En nuestro corazón, no colgado. Hay personas que no conocen del Señor y entonces a Cristo dicen ellos, porque no es así, que lo llevan acá colgado. Y eso es abominación ante Dios. Notemos, mis amados hermanos, que el texto me está diciendo es que tenemos que tener a Cristo en nosotros, para que habiten, y la palabra habitar es que viva Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, esta palabra arraigado es como cuando alguien se agarra, ¿cierto?, a una raíz, se lo está llevando el río, estoy dando el ejemplo, lo está cargando a uno el río, entonces uno encuentra una raíz y le echa mano y ahí se agarra. Eso se llama arraigados, ¿cierto? Y luego dice, y cimentados, cuando echa las bases, en amor. Porque el que tiene a Cristo, tiene el amor de Dios, y lo que debe dar es amor. Y ese sería el primer fruto del Espíritu Santo. ¿Sí nota eso? Vayan grabando eso. O sea que cuando una persona tiene el Espíritu de Dios en su vida, su primer fruto es dar amor. ¿Estamos? Es dar amor. ¿A quién? Al que le presente. ¿Está claro? Y eso se refleja en obras. Sigamos. En vuestros corazones a fin bueno, el 18, seáis plenamente capaces, y este está todavía en la oración, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, lo ancho, lo largo, la profundidad y la altura, o sea, los 4 puntos de comprender eso. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Que excede a qué? Ahora yo quiero darle dos cositas acá. Miremos 1 Corintios 13. Le voy a dar solamente 2 textos para regresar. 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser. Punto y coma. A ver, apréndalo. El amor nunca deja de ser. ¿Listo? Y esto es palabra de Dios.
inspiración divina. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías, ahora, si la Biblia me dice que las profecías se acaban, ¿qué debo yo hacer con eso? Pues se acabarán. ¿Listo? Y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Pero el amor nunca deja de ser. ¿Listo? Ahora, si usted está en Cristo, usted no puede decir, es que el amor, no, yo soy cristiano, pero de los buenos en la iglesia. De los ungidos de la iglesia. Pero es que a mi esposa ya casi no. Entonces no es coherente. No gusta, pero eso es lo bíblico. ¿Listo? Si usted es creyente y está dentro del cuerpo de Cristo, usted debe emanar, ¿sí? O sea, como soltar amor, ¿cierto? Pero no es eso de palabras solamente. Te amo, mi amor. Te quiero, amiguis, te amo. ¿Cierto? Que las amiguis dicen eso, ¿no? Ay, mi amiguis, te amo. No. Es amar. Pero ¿cuál amor es? Ágape. O sea, un amor sin esperar nada a cambio. Es el amor ágape, que es el de Dios. Y como yo estoy en Dios, entonces doy amor ágape. ¿Está claro? Usted está en Cristo. Mire lo que está pidiendo el Señor. ¿Listo? Y luego, póngame 13, el 13 aquí también. Y sería el segundo versículo, aunque aquí en el capítulo 13 hay más. Y ahora permanece en la fe. La fe permanece. Permanece la esperanza y el amor. Estos son tres. ¿Quiénes son los tres? La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, de esos tres, el amor. ¿Estamos? ¿Está claro? Bueno, ahí vamos. Y hay muchos otros textos que, como no estamos hablando de amor, vamos a parar por el tiempo también. Continuamos ahora en el verso número. Íbamos en el verso 17, si terminamos en el amor. Cimentados en amor. O sea que usted está cimentado ¿en qué? En el amor. ¿Pero cuál amor? Ágape, el de Dios. ¿Listo? Porque tiene a Cristo. ¿Estamos? Y usted está fundamentado en amor. En Corintios habla de que usted no puede fundamentarse sobre heno ni hojarasca, sino acá sí nos está yendo sobre qué, sobre Cristo, y Cristo es el amor. ¿Listo? Versículo número 18, en amor, coma, o sea, no termina el versículo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud y profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud, ¿de quién? De Dios. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, para que esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro de ustedes. ¿Listo, mis amados hermanos? Y aquel, ese es Cristo, que es poderoso, no somos nosotros, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Note, el poder, aquí pareciera que es el poder que actúa en nosotros, pero es el poder de Dios que actúa ¿en dónde? En nosotros. No es el poder de nosotros actuando en Él, no. Es el poder de Dios
¿Actuando en qué? En nosotros. ¿Y cuál sería el poder de Dios? Gracias. Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Viene hablando de que el Evangelio actúa en cada uno de nosotros. Y al Evangelio actuar en nosotros, mis amados hermanos, podemos o somos capacitados sin esfuerzo de dar amor. Y nos hacen unas tremendas. ¿Quiénes? Los mundanos, los hermanitos. Nos hacen unas cosas grandes, ¿cierto? Y nos meten en unos problemas terribles. Y nosotros, como emanamos o soltamos amor, continuamos. ¿Listo, hermano? ¿Hasta ahí vamos? Y luego viene termina la oración. ¿Con qué termina? Con una doxología. Ahí no está la palabra doxología, pero usted como cristiano ya la agarró, ¿sí o no? Algunos ya la agarraron. Entonces dice, a Él sea la gloria. Ahí está la doxología. ¿En dónde? A Cristo sea la gloria. ¿En dónde? A Él sea la gloria. En la iglesia. En Cristo Jesús. Por todas las edades. O sea, en todo tiempo la gloria es de Dios. ¿Listo, hermano? Y por los siglos de los siglos. Termina la oración en el verso número 21 y empezó en el 14, en el 15. En el 14 empieza. Y empieza la oración, pero termina con una doxología. ¿Está claro? Yo empiezo mi oración, algunas veces he empezado mi oración, ¿cierto? Y termino con un no, con un ronquido. Me quedé dormido. Hermanos, que no terminemos de esa manera, sino que terminemos con doxología nuestras oraciones. Estas son oraciones muy poderosas. ¿Notaron la oración? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está hablando por Pablo a la iglesia? Está hablando del poder de Cristo que opera ¿en dónde? En la iglesia, en nosotros. Y nosotros todavía pidiendo más. Usted no ha visto que la gente, que el Espíritu Santo descienda aquí con poder. Es que ya lo tenemos a Cristo y tenemos al Padre y tenemos al Espíritu Santo. O sea, ya el poder de Dios está en nosotros, pero no somos nosotros. ¿Sí me va a entender? Amén. Bueno, coloquémonos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Pero están como desanimados. Bueno, ¿desanimados o golpeados? Dijo Ricardo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche estamos delante de tu presencia. Señor, te doy muchísimas gracias por tu amor para con nosotros, Señor. ¿Y por qué digo que de tu amor para con nosotros? Porque tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Ya nos escogiste para bendecirnos, para fortalecernos, para cimentarnos y para darnos confianza y para darnos seguridad. Por eso, con mucha razón, el Espíritu Santo dijo por boca de Pablo que en Cristo
estábamos completos. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor y tanta misericordia. Te pedimos, Señor, ahora tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.